Me encontraba en el aeropuerto de Singapur. Justo tenía el tiempo contado para tomar mi vuelo para Indonesia. Resulta que a última hora hubo un cambio de visados y tenía que esperar un poco más para llegar a ese destino. Lo cual me hizo totalmente cambiar los planes y replantearme qué hacer en ese momento. Me encontraba solo en el medio del sudeste asiático y tomé una decisión después de meditar y era incluir a Japón en mi viaje. Siempre había querido ir, pero pensaba que estaba muy lejano. Así que en menos de 24 horas armé un plan, compré mi boleto y aproveché que Japón acababa de abrir sus puertas al turismo. Tomé un vuelo largo y al llegar, lo primero que me encuentro fue un claro ejemplo de cómo es el pensamiento japonés y cómo lo aplican a todo. Si quieres saber qué es, quédate en este episodio de Coach Minimalista y acompáñame a descubrirlo. Bienvenidos al podcast Coach Minimalista, una comunidad que crece cada día. Desde Santiago de Chile, Bergen, Noruega, de Merlo, Buenos Aires, la Ciudad de México, desde Puerto Rico, desde Montevideo, Uruguay, desde Hollywood, desde Misiones, Argentina. Estoy en Chongqing, China. Acá desde Mar del Plata. te escucho desde Neuquén, Argentina, acá desde Israel, de Colonia, Alemania, Hasta Uruguay desde México. Punta del Este, Uruguay. Desde Cali, Colombia. Te escucho desde Múnich, Alemania. Desde Barquisimeto, Venezuela. desde Los Ángeles, Florida, Estados Unidos. Desde Medellín. Te escuchamos desde todas las partes del mundo. Gracias a todos por estar un jueves más en esta linda comunidad donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. ¡Comenzamos! Muy buen jueves a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Camilo Ortiz, el que conduce este espacio donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Esa frase ya se lo saben. Yo estoy en época de cambios, por eso es que a veces no he podido estar con ustedes. Este podcast está también en época de cambios, pero sigamos divulgando información, haciendo reflexiones y compartiendo con esta comunidad que ya tiene más de 2 años de crecimiento y buenos momentos. Como les prometí en el episodio anterior, hoy les voy a hablar un poco de mi experiencia en Japón. Y como lo dije en la introducción, resulta que yo no planeaba ir a Japón, pero llegué justamente casi que de casualidad ahí. Al aterrizar a Japón, Narita es un tremendo aeropuerto, pero grandísimo. Muy congestionado, obviamente Tokio es una ciudad que es más grande que Nueva York, Narita es su aeropuerto principal, tiene varios. Y Japón tenía en ese momento, creo que alrededor de 10 días, menos de 10 días de haber abierto sus puertas al público. Japón había tenido una política muy estricta del turismo desde inicios de la pandemia hasta hace poco, que fue cuando decidió reabrir. Yo suponía que, iba a ser un poquito de controles, esta apertura debió ser muy pensada. Lo cierto es que después de aterrizar voy caminando y nos encontramos con que era muy normal, y yo ya lo sabía, de que había que llenar ciertos formularios a nivel digital, declaraciones juradas, etcétera, para tus síntomas y un montón de información. Eso yo ya lo sabía, en muchos otros países ya se hacía. Lo que me impresionó fue el nivel de información, o de preparación es la palabra, que ellos tenían para recibir a los turistas. Teníamos distintas filas con distintos idiomas, por si ya la habías llenado, si la intentaste llenar y no pudiste, si no tenías idea qué era. Estaban pensando en todas las situaciones que podían suceder con respecto a la persona que iba entrando y rápidas soluciones para que avanzara de la mejor forma posible la entrada a Japón. Es más, no solamente tenían distintas filas, sino las filas en donde se presumía que la persona podía tardar más, sea por un tema de idioma o justamente que no sabía ni siquiera cómo ingresar o no tuviese acceso a internet, habían sillas para que pudiera hacer todo el proceso sentado y sin cansarse. Además, gente destinada a ayudarte de la mejor manera.
Y eso me llamó mucho la atención, porque cuando fui a Singapur, por ejemplo, mi entrada por Singapur fue terrestre. Y también había que generar una declaración jurada y este tipo de protocolos que era normal. Las personas que no estaban preparadas para hacerla, las dejaban a un lado, del lado de Malasia, y se quedaban ahí buscando algo de información. Por ser una zona de seguridad no había internet, muchos no lograban acceder a la página para hacerlo, e incluso en el autobús donde yo estaba, algunos turistas los dejaron a un lado para que otro bus los recogiera una vez solucionaran el problema. Japón fue totalmente distinto. Japón estaba totalmente enfocado en una situación que sabían que podía generar distintos tipos de problemas, aplicando mejoras, y tenían solamente 10 días de haber abierto. Seguramente observaron muchas situaciones alrededor del mundo antes de hacer esto, pero me impresionó ese pensamiento sistémico de aplicar una mejora en cada área de la situación. Ya me habían contado que donde se cae la valija en estas cintas rodantes, habían japoneses con guantes blancos para atajar la valija y no se golpee. Es un aeropuerto de lo que estoy hablando. Es algo que ofrece un servicio muy básico y que en todas partes del mundo se cuenta. Y ahí mismo pude ver un claro ejemplo de lo que es Kaizen. Kaizen, que no es otra cosa que una filosofía que nace en Japón, que trata sobre la mejora continua. Para los que no han escuchado qué es Kaizen, esto nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba muy deteriorado, muy golpeado. Se hizo mucho énfasis en las empresas de manufactura en contratar consultores para que pudieran ver en todos los puntos que había mejora hacerlo. Japón lo internalizó ese proceso de una manera distinta y empezaron a generar un cúmulo de mejora entre la directiva de la empresa y el personal, el empleado que trabajaba, lo cual generó una sinergia muy interesante y se adoptó como una filosofía casi de vida de que con pequeñas acciones, con pequeños cambios, siempre se van a generar mejoras a largo plazo, mejores resultados. Es un enfoque totalmente sistémico que viene del ámbito empresarial, pero también se puede utilizar en el ámbito personal. Ahora bien, ¿cómo se aplica el Kaizen? Primero vamos a entender cómo esta estructura. Hay distintos tipos de Kaizen. Hoy voy a hablar solamente de uno que se llaman como grupos de Kaizen, también conocidos como círculos de calidad. Y este concepto circular es porque tiene que estar siempre activo, porque la mejora no es incidir una vez e irte, sino es siempre generar áreas de mejora. Y la primera parte sería la definición del problema. Es decir, tenemos que estar muy atentos a saber cuál es el área que está generando una dificultad, cuál es el área que queremos mejorar. Después, el reconocimiento de las características del problema. ¿Qué es eso? La primera parte es la observación. Es ver cómo es la situación que está sucediendo. Tenemos que ser como grandes observadores para antes de intervenir poder tener una foto panorámica y amplia de la situación. Después, la tercera parte sería la búsqueda de las principales causas. Esta es la parte del análisis. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace que esto se suceda? Después, la cuarta parte son las acciones para eliminar esas causas. Fíjense que no se elimina el problema. Lo que se trabaja es en acciones para mitigar las causas que causan este problema. La quinta parte sería la confirmación de la eficacia de esa acción. Es decir, esta es el área de verificación. La sexta parte es la eliminación permanente de las causas. ¿Y cómo se logra eso? A través de la estandarización. Y la séptima es la revisión de las actividades y planificación del trabajo futuro. Es decir, un constante monitoreo de que lo que se ha planificado y lo que se ha estandarizado se siga cumpliendo, porque se pueden generar a futuro otros problemas y la idea es que vuelva el círculo otra vez de esos 7 pasos que acabo de decir. Esto lo podemos aplicar en nuestra vida personal.
Es decir, podemos generar este pensamiento de mejora continua para darnos cuenta de algo tan básico, no sé, el descanso. Yo esta mañana hablaba con mi madre de eso, de que esta semana había dormido mejor. Si me escuchan la voz un poco rara es porque siento que hay una pequeña gripe que me quiere atacar y no la dejo. Y digo no la dejo porque trato de descansar más, tomar más líquido, mitigar eso. Y justamente una de las cosas que yo me di cuenta, las semanas anteriores no había descansado muy bien. Bueno, eso podría ser el problema, pero ¿cuáles eran las causas? Y me dije, es que estoy utilizando mucho el celular de noche. Y pequeñas acciones me han generado un bienestar en estos días. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no podemos generar? En nuestro trabajo, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para ser mejores profesionales? ¿Cómo hacemos para ser mejores amigos? ¿Cómo hacemos para ser mejores parejas? Este pensamiento de mejora continua no es otra cosa de estar atento a nuestras situaciones y con pequeños pasitos cada vez avanzar un poco más, cada vez ayudarnos más. En las empresas esto trae compromiso, porque esta sinergia, como lo dije, se logra entre la directiva y los trabajadores, no es algo simplemente de afuera, esto se hace con compromiso y trae mejor productividad, más rentabilidad, mejor ambiente laboral. Pero en nuestra vida puede traer mejor salud, bienestar, nuestro aumento de propia productividad, nuestra calidad de vida puede aumentar. Como les digo, fíjense ustedes en ciertos ejemplos tan básicos alrededor de ustedes en donde con pequeñas acciones puede cambiar. Yo lo descubrí rápidamente en el aeropuerto, como una pequeña acción que simplemente fue pensar en los distintos tipos de situaciones, pensar en las distintas tipos de situaciones que se van a generar de acuerdo a las personas y a llenar una planilla online y cómo generar acciones y estandarizar el proceso para que mientras esto sigue no genere un colapso, no haya molestia, no dañar la experiencia del usuario en el aeropuerto. Me pareció maravilloso. Desde pensar el que se tarda más, el que se tarda menos, el que tiene internet, el que no tiene, el que maneja el idioma, el que no lo maneja. Estaba todo pensado. Estaba todo diseñado con ciertas cosas. Y estoy seguro que si yo mañana me voy a Japón, tal vez voy a notar algo ya nuevo que se dieron cuenta desde que abrieron el turismo hasta ahora que no habían incorporado. El Kaizen no es otra cosa que estar atento a esas oportunidades de mejora. ¿Hace cuánto tú no revisas tu rol, tu papel en los distintos ámbitos de tu vida? ¿Hace cuánto tú no te interpelas de qué puedes hacer mejor? ¿Hace cuánto tú no te desafías a crecer y a mejorar? Yo les dije que este año era el año del foco. Y en este proceso que yo estoy teniendo de enfocarme muchísimo más, quiero compartirles a ustedes herramientas que los ayuden también a enfocarse. Ustedes deciden en qué. Conmigo podemos trabajar el cómo. Así que espero les haya gustado. Esta es una reflexión muy corta. Espero compartirles otras porque de Japón aprendí un montón y es un tema que me apasiona, pero sobre todo en cómo aplicarlos a nuestra vida. La pregunta de esta semana, que siempre les digo, después de que les digo, suscríbanse, compartan, punteen, dejen estrellitas, escríbanme a @coachminimalista porque eso es el mejor motor para que esto siga creciendo, es: ¿qué pequeña acción puedo hacer el día de hoy para mejorar algo que sé que podría estar mejor? Nos vemos.